Buenas noches. Particularmente en este video pues quiero compartir un poco todas las inquietudes y también los avances que he tenido durante esta semana. Digamos que lo que he podido percibir son varias cosas que lo quiero dividir en diferentes aspectos. Primero frente al objeto matemático que voy a trabajar, que se relaciona con poliedros. Digamos que hay una creencia particular en la que si uno tiene una figura cualquiera, no sé, digamos por poner cualquier poliedro, uno piensa que la mejor forma de abordarlo es teniendo ese objeto y establecer todas las relaciones y propiedades y atributos de esa figura. Eso está muy bien, porque uno puede a partir de allí generar inferencias y demás. Pero algo muy curioso que no sabía, que leyendo y digamos haciendo un análisis profundo sobre digamos el objeto matemático poliedros, es que yo decía, bueno, acá estamos hablando de los 3D, pero ¿qué pasa con esos aspectos bidimensionales y unidimensionales? Usualmente en la escuela lo que se hace es que se trabaja primero lo unidimensional, o sea, lo que es puntos, segmentos, rectas, y después vamos a lo bidimensional donde se empiezan a hablar de planos, se empiezan a hablar figuras, y luego determinado, pues con esta fase pues se hace lo de lo tridimensional. Esta propuesta particularmente lo que pretende es que si yo tengo lo tridimensional, no necesariamente ese tipo de figuras que mostré como cualquier tipo de poliedros, digamos que enfocados en los poliedros regulares, puedo trabajar también lo bidimensional y lo unidimensional, no de manera desconexa, sino que, por ejemplo, si yo tengo una figura tridimensional, digamos puede ser una mesa, yo puedo trabajarlo tridimensional, puedo establecerlo del volumen de esa figura, puedo saber cuáles son los vértices, cuáles son las aristas, pero también algo muy importante es que yo puedo decir cómo son las caras, la arista pues es un punto, lo que une entre vértice y vértice es una arista. Entonces lo interesante de esta propuesta que no había pensado tiene que ver con que a partir de algo tridimensional pues se puede trabajar lo bidimensional y lo unidimensional. Eso es bien interesante. Claro, sobre el objeto matemático que es poliedros, es importante también saberlo representar. En matemáticas la comprensión, eh, digamos, se genera a partir del tránsito entre diferentes registros de representación. Para que quede un poquito más claro, voy a tomar un ejemplo muy rápido. Si yo pienso en el número 2, digamos, le digo a cada uno de ustedes, piensen en el número 2, a muchos se le viene a la cabeza el símbolo o el signo 2, ¿verdad? Pero si yo hablo de que ese solamente sería un sistema de representación, pues existen otros sistemas de representación que también evocan el 2. Por ejemplo, cuando yo hablo y digo verbalmente el 2, cuando yo hago esto que es 2, cuando yo represento en una recta numérica el número 2, si yo digo, por ejemplo, 3 menos 1 es 2, raíz de 4 es 2. Fíjense que lo que estoy haciendo, o pienso en dos objetos que es el 2 o el número romano 2, fíjense que lo que estoy haciendo es estén trabajando diferentes sistemas de representación del objeto, digamos, del número 2. Si yo soy capaz de interpretar, de entender y de hacer ese tránsito entre los diferentes sistemas de representación, estoy hablando de que estoy generando mayor comprensión. Cada uno de esos sistemas es un registro porque tiene unas particularidades específicas como lo menciona Duval, pero pues ahorita no vale la pena mencionarlo. Pero si yo tengo mayor cantidad de registros sobre ese mismo objeto, pues va a haber mayor comprensión. Esa es una premisa, digamos, clave en la comprensión en matemáticas, y lo que yo pretendo básicamente con la herramienta que algunos han podido evidenciar o han podido trabajar, que es realidad aumentada, pues es trabajar esos objetos tridimensionales, sacarlos otra forma de modelar y de simular, de sacar esas propiedades tanto en 3D como en 2D como de manera unidimensional de ese tipo de objetos. Ahora, eso tampoco viene solo. Necesito trabajar con una estrategia de aprendizaje. La estrategia de aprendizaje que quiero utilizar pues es la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. Digamos que he visto que algunos elementos del profesor Pedro Gómez, como tiene que ver con su análisis didáctico, donde también se trabaja la fenomenología, los sistemas de representación, también son muy importantes, y que si yo voy a hacer una propuesta virtual, pues también es clave establecer un diseño instruccional.
En ese diseño instruccional me parece clave trabajar todo lo que tiene que ver con el sistema, o perdón, el diseño instruccional ADI. Para los que no lo conocen, tiene que ver con una fase de análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación, en donde me va a permitir regular toda la propuesta. Entonces, yo por lo que he podido percibir es que en esta primera fase de MAIA, esta primera entrega se refiere al análisis. Entonces, es tener todos esos elementos de caracterización, contexto, de la propuesta, de cómo lo tengo pensado, de cómo puedo dar todas las condiciones para poder arrancar frente a que frente al diseño, que sería la entrega número 2. Entonces, pienso que tengo algunas cosas muy claras. Digamos, hay unas cosas que la herramienta no me ha podido ayudar frente a los dispositivos móviles, frente a lo demás está, digamos, dando buena marcha. Todo se piensa articular en un ambiente de aprendizaje en Moodle, donde no todo va a ser 100% virtual, sino la idea es que se pretende un diseño tipo Blended, donde van a haber unas sesiones presenciales y otras virtuales. ¿Por qué? Pues porque particularmente en todo lo que he leído de poliedros, pues hay materiales manipulables que permiten al estudiante comprender todo lo relacionado con poliedros. Y también la otra pregunta clave es, ¿qué me permite lo virtual que no se hace en lo presencial? Pues lo que les estoy comentando es que a partir de la realidad aumentada yo puedo hacer eso. Todo irá montado en Moodle. Cuando piense bien en el diseño de las actividades, digamos de la secuencia didáctica que pienso plantear, y pues digamos que hasta ahí iría como el proceso, era lo que les quería como contar. Muy interesante pues este ejercicio para poder arrancar. Siempre es bueno frente a este proceso de análisis delimitar hasta dónde voy a llegar o cuáles son las variables con las que me voy a encontrar. Compañeros, muchas gracias por todo. Cualquier comentario que les surja, inquietud, pues ahí está a la orden. Muchas gracias.